Hola chicos, ya nuestra última clase, si es que terminó el día de hoy, si no, pues bueno, nos veremos todavía en una sesión más. Esto, lo que nos falta ver es un mapa conceptual que les encargué, pero que creo que no quedó muy claro a qué se refiere un mapa conceptual. Recuerden ustedes que un mapa conceptual nada más se tiene que poner los puros conceptos y de qué manera se relacionan unos temas o subtemas con el contenido del otro. No es necesario poner tanta información, tanto rollo, sino simple y sencillamente ir relacionando los conceptos. Por eso se le llama mapa conceptual. Algunos no estuvieron muy de acuerdo en que desconté 5 puntos porque les estaba pidiendo que me hicieran un mapa conceptual de todas las intervenciones del capítulo. Entonces algunos se quedaron en la primera o en la segunda hojita y pues no se trataba de eso el tema o la actividad principal. Entonces, bueno, pues vamos a darle un repaso a lo que ustedes ya hicieron. Algunos lo hicieron tan bien que les di 5 puntos adicionales por su actividad y estuvo perfecta. Entonces, el tema del día de hoy es administración del cambio estratégico y vamos a ver una de las teorías que es la teoría de Tichy con respecto a la administración del cambio estratégico. Entonces, como ustedes ya hicieron, la mayoría de ustedes hicieron muy buen trabajo en este mapa conceptual y entonces nada más quise darles esta clase para cerrar el tema. Entonces, Tichy, pues lanza estas teorías, si no me equivoco, como para el año de 1995. Hasta eso no es muy antigua, tampoco es muy reciente, pero pues está dentro de los parámetros correctos, ¿no? Entonces, Tichy hizo varias aportaciones con respecto a lo que es la administración del cambio de manera estratégica. Y él comentaba, o pues sí comenta, que existen tres sistemas, uno que es el técnico, uno es el político y el siguiente es el cultural. Son los tres sistemas por los cuales las organizaciones pues hacen este tipo de cambios o que es las áreas en las cuales nosotros nos tenemos que involucrar para hacer este tipo de aportaciones a los cambios. Entonces, esta teoría de Tichy nos menciona que hay que hacer varios cambios y para esto pues necesitamos hacer varios pasos para llegar a esto. Y entonces aquí nos los enumera. Entonces nos dice que lo que nosotros necesitamos hacer dentro de esto es implementar mecanismos para incrementar la comunicación multidireccional. Entonces ustedes ya saben perfectamente que la comunicación multidireccional, pues como su nombre lo dice, es para todas las direcciones. No nada más es una comunicación ascendente o una comunicación descendente, sino que se pretende incrementar la dirección de la comunicación en todos los sentidos dentro de la organización. Están los sistemas de sugerencias, que son pues una aportación muy importante para que nosotros podamos tener información de todas las áreas. Entonces aquí nos dice que esto ha dado beneficios reales acorde con los cambios y los logros organizacionales. Así es bien importante, recuerden ustedes que estamos hablando de colaboradores y que los cambios se hacen en toda la organización y que si nosotros trabajamos haciendo una red de objetivos, trabajemos todos unidos, pues claro que por supuesto tenemos que hacer una red de opiniones para un cambio en toda la organización o todas las áreas que se requieran. Flexi horarios. Actualmente ya las organizaciones más modernas e inclusive no es necesario que tengas un horario de trabajo de 8 horas en un escritorio dentro de la empresa, sino que también hay un poquito más de flexibilidad en los horarios e inclusive algunas personas pues trabajan desde la casa siempre y cuando pues se cumplan con los objetivos que claro que la organización tiene para ese tipo de puestos. Otro es el rediseño de puestos, contenido de actividades de los trabajadores. Los puestos no necesariamente tienen que ser siempre los mismos. Vamos, estamos en un ambiente tan cambiante, la tecnología, la política, la economía, etcétera, que por supuesto que perdón, que los puestos tienen que sufrir cambios, entonces tenemos que rediseñarlos. Otra es la creación de comités obreros patronales, que son las relaciones industriales y laborales, que se pretende pues que las relaciones sean lo más armonioso, ¿no?
que tanto el obrero pueda satisfacer las necesidades de las organizaciones y las organizaciones las necesidades de la planta trabajadora. Están los círculos de calidad, que ustedes ya lo han visto mucho precisamente en sus clases de calidad. Los comités de calidad de vida en el trabajo, hacer cada vez más eficientes y más atractivas los puestos, enriquecerlos. El 8 son los grupos autónomos de trabajo que requieren alto nivel de tecnología y de capacitación, puesto que son intercambiables y una alta participación de ingresos. Entonces, aquí nosotros estamos hablando de los grupos autodirigidos o autocontrolados. Este tipo de grupos precisamente son equipos de trabajo que ellos mismos establecen sus objetivos, sus parámetros y ellos solitos caminan solos. No es necesario que la alta gerencia esté siempre marcándoles a dónde se tienen que dirigir o qué objetivos hay que establecer. Ellos solitos van estableciendo estos parámetros y estos objetivos. Son equipos de trabajo muy eficientes. Está el programa de reparto de utilidades directo, lo que son las cooperativas, la representación del consejo de administración y la copropiedad en las empresas. Según Tichy, todos estos pasos se tienen que hacer en las organizaciones para lograr los cambios. Entonces nos hablan de ciertas herramientas que muchos de ustedes hasta aquí se quedaron en su mapa conceptual. Hasta aquí fue lo único que me pusieron y pues no puedo darles 15 puntos y apenas estamos iniciando el tema y hasta ahí llegó su mapa conceptual, ¿no? Entonces nos dice que precisamente todos estos cambios estratégicos están basados en sistemas. Recuerden ustedes que estamos hablando que las organizaciones son sistemas abiertos y dentro de estos sistemas hay subsistemas y entonces aquí estamos hablando pues que precisamente las organizaciones tienen un sistema cultural, un sistema político y un sistema técnico. Entonces, aquí dice, las herramientas de la organización son estrategia organizacional, estructural y administración de recursos humanos, los cuales pueden ser usadas para alinear estos tres sistemas entre sí y relacionarlos con el medio. Ya hemos comentado que las organizaciones están inmersas o están rodeadas por un ambiente y este ambiente pues trae una serie de cambios y que nosotros tenemos que adaptarnos a los cambios. Y entonces, por lo tanto, pues las herramientas que podemos nosotros utilizar son a través de las estrategias organizacionales, una estructura de administración de recursos humanos para lograr todos los cambios que son convenientes y que son necesarios para que las organizaciones se enfrenten a estos entornos tan cambiantes. Tichy afirma que existen tres herramientas para alinear los sistemas técnico, político y cultural. Entonces, aquí nosotros estamos hablando, ya tenemos, bueno, administración básica y lo vimos también en la clase de desarrollo organizacional, que la misión es la parte hacia donde se va a dirigir la empresa o la razón por la cual es creada la organización. Entonces nosotros tenemos varias herramientas, una de ellas es la misión y la estrategia de la organización. Entonces, ¿hacia dónde se dirige la organización y cuáles son sus principales estrategias? Cómo está estructurada, incluyendo los procedimientos administrativos en cada una de las áreas, en cuanto a procedimientos de producción, de recursos humanos, de ventas, de finanzas. Cada una de estas áreas tiene una serie de procedimientos y nosotros tenemos que haberlas estructurado perfectamente. Y entonces para esto, pues hay una serie de manuales que facilitan mucho que se estandarice todo este tipo de procedimientos en todas las áreas para las cuales fueron creadas. Y están las prácticas de administración de recursos humanos, que también es un área bien importante y sobre todo hacia donde se dirige el desarrollo organizacional, que con sus diferentes intervenciones que ya hemos estado viendo, las intervenciones en recursos humanos. Entonces, estos, como les mencionaba, las organizaciones son sistemas y dentro de estos sistemas están los diferentes subsistemas y aquí está, por ejemplo, en este caso, lo que son los objetivos y los valores, el subsistema técnico, el subsistema estructural, el subsistema de personal y esta organización está rodeada por un ambiente y este ambiente tiene o ejerce una presión o ejerce una influencia hacia las organizaciones y por eso las organizaciones tienen que cambiar constantemente. Entonces, ya habíamos comentado que hay factores tecnológicos,
que hay factores económicos, políticos, económicos, sociales, demográficos, y que los sistemas tienen una serie de insumos o de entradas que son importantes, que se transformen en las organizaciones y que den al medio ambiente un producto o un resultado, ¿no? Entonces, esto es lo que es la teoría del sistema en las organizaciones. En su libro, ahí había una serie de cuadros, y aquí ahorita nada más les puse yo un cuadro, y entonces nos habla acerca de los tres, precisamente de los tres sistemas, y el sistema técnico, el sistema político y el sistema cultural, y aquí estábamos viendo de qué manera se van a relacionar con las herramientas, que son la misión o la estrategia, la estructura organizacional y la administración de recursos humanos. Y entonces vamos a empatar estas áreas administrativas, que son estas, con las herramientas administrativas, que son estas otras. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, en la herramienta administrativa, que es el sistema técnico, perdón, el área administrativa con la herramienta administrativa, pues nosotros nos podemos dar cuenta que es muy importante el análisis del ambiente y de la organización, definir cuál es la misión y los ajustes de los recursos. Si las personas involucradas en las organizaciones no tienen en cuenta ni siquiera cuál es la misión, pues definitivamente es como andar a ciegas, dando pues nada más golpes para todos lados sin saber hasta dónde se quiere ir. Esta área administrativa, el sistema técnico, junto con la estructura de la organización, es importante hacer una diferenciación e integración, como ya lo vimos en los capítulos anteriores, el alineamiento de las estructuras y de las estrategias. Entonces, ¿qué tipo de estructura queremos tener? Una estructura matricial, una estructura por productos, por departamentalización, por región, etcétera. Y este tipo de área administrativa, el sistema técnico, junto con la herramienta administrativa, bueno, pues nos va a dar, la de recursos humanos, nos va a dar un ajuste del personal a las funciones y las medidas del desempeño. Todas las organizaciones tienen sus evaluaciones del desempeño y esto se hace en base al análisis de puestos. Entonces, ¿para qué fue creado determinado puesto? Y entonces ahí te da un indicativo de cuáles son el desempeño que deben darse en ese tipo de puestos. Y entonces aquí con esta herramienta administrativa, pues entonces tú mismo vas estableciendo los parámetros para cuáles serían las medidas del desempeño. Bueno, y aquí tenemos otro que es el sistema político, con cada una de estas diferentes herramientas administrativas. Entonces, aquí, por ejemplo, en el sistema político es la determinación de aquellos que influyen en la misión y la estrategia, determinación del comportamiento alrededor de decisiones estratégicas. Lo hemos comentado y entonces hemos visto que es a la alta gerencia y a la gerencia media en todo caso, si es que hay mucho involucramiento, quienes van a influir en la misión y en las estrategias de cada una de las áreas. Entonces, ese sería en cuanto al sistema político. En cuanto a la estructura de la organización, junto con esta área administrativa, pues es cómo se está distribuyendo el poder, el balance de poder a través de grupos y sus funciones. Y el sistema político, junto con la administración de recursos humanos, serían las políticas de sucesión, diseño y administración de sistemas de recompensas. Entonces aquí esto está muy relacionado con la organización de la empresa, para eso estamos hablando de estructura. ¿Quiénes son los responsables de qué cosa? ¿Quiénes son los que tienen el poder y la autoridad? Y entonces queda bien claro en la estructura organizacional a través de la jerarquización, ¿no? Entonces ahí ves los diferentes niveles y te puedes dar cuenta del tipo de autoridad que puedan estar ejerciendo. Y aquí serían el diseño de los sistemas de remuneración. Dependiendo mucho de los niveles jerárquicos, pues también nosotros nos podemos dar cuenta del tipo de recompensas que se pueden dar en cada uno de los diferentes niveles. Y aquí estamos hablando del sistema cultural y de alguna manera cómo se relacionan estas herramientas administrativas con esto otro. Entonces, híjole, me quedan 30 segundos, vamos a ver hasta dónde abarcamos. Creo que no abarqué mucho. Ok, entonces les voy a grabar una segunda clase para terminar con el tema, para que quede un poquito más claro.